Estaba teniendo un sueño agradable cuando me despertó algo que sonó como martillazos. Después de eso, apenas pude escuchar el sonido amortiguado de la suciedad que cubría el ataúd sobre mis propios gritos. Cuando Connor llegó a la gasolinera, salió del auto con una velocidad que lo sorprendió incluso a él. Dio unos pasos rápidos, casi a la carrera, antes de volverse hacia el coche. Bajo las llamativas luces de sodio de la estación de servicio, el pequeño sedán azul parecía de un gris verdoso enfermizo. Parecía rechoncho y maligno en su quietud. El pequeño dolor de cabeza palpitante en la base de su cráneo parecía disminuir con cada paso y comenzó a recuperar el aliento. Sacó el teléfono de su bolsillo y lo alzó hacia el cielo nocturno, agitándolo de lado a lado como una bandera de señales. Nada. El medidor de señales lo desafió al quedarse vacío. Ni siquiera un mensaje de itinerancia parpadeante. Connor miró el pequeño teléfono con el ceño fruncido y se lo guardó en el bolsillo. Echó un vistazo a la estación, 2 bombas solitarias y un mercado de conveniencia cerrado. Una isla aislada de luz amarilla pálida en la oscuridad del bosque de Carolina del Norte, las siluetas de los árboles mordían bruscamente el cielo nocturno estrellado, rodeándolo como un anillo de dientes. El chirriante zumbido de la electricidad se mezclaba con el crepitar de los insectos del bosque más allá, flotando en el cálido aire de la noche de verano. A un costado del mercado cerrado sobresalía un teléfono público raspado y listado, con el tallo de metal visiblemente doblado por un impacto de hace mucho tiempo. Connor se acercó, sacó una moneda de 25 centavos de su bolsillo y agarró el auricular de plástico lleno de cicatrices. Por un momento, no pasó nada, y la sensación de aislamiento se profundizó, como si el suelo fuera arrancado de debajo de él, y el pánico regresó. Una serie de clics rápidos mordieron su oído y sonó el tono de marcar. Sentía los dedos entumecidos mientras marcaba. Incluso unas pocas horas después de la medianoche, Reynolds respondió al primer timbre. ¿Sí? El barítono ondulante de Reynolds era sedoso y no estaba estropeado por la hora tardía. ¿Quién es? Connor. No pudo mantener el temblor fuera de su voz, y tuvo una repentina necesidad de mirar hacia el auto, repentinamente temiendo que se hubiera movido o lo hubiera dejado allí todos juntos. Este no es el teléfono que te di. La voz líquida de Reynolds se oscureció, casi imperceptiblemente. Es un teléfono público. No hay señal aquí. En medio de la puta nada. Escucha Ren, yo. ¿Te pasa algo, Connor? Connor se enfureció por la condescendencia suave y calculada en el tono del hombre mayor, e inhaló lentamente, midiendo sus siguientes palabras con cautela. Bueno, mierda. No lo sé, Ren, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Dónde estás? Estación de servicio. Acabo de salir de la autopista. A punto de ir hacia el sur a través de Natala. ¿Y qué te pasa, Connor? Como dije, hay algo jodido en este. No me gustó el tipo de quien recogí el auto, no me gusta lo que sea que esté en el maldito maletero. Sé que esto suena jodidamente estúpido, pero me está dando dolor de cabeza. Siento que puedo olerlo, pero sé que no puedo. Algo simplemente se siente podrido al respecto. Me refiero a podrido, podrido. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y Connor supo que Reynolds no se inmutó. Incluso cuando Connor dijo las palabras, supo lo estúpido que sonaba. Connor, dijo finalmente el anciano, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Me gustas. Pero nunca te ha importado una mierda lo que ofreces. ¿Qué es lo más extraño que te he hecho cargar? El corazón. Connor responde sin dudarlo, viendo la nevera de poliestireno blanco humeando con hielo, sujeta con correas en el asiento delantero como un asiento de coche para bebé. Sí. También una vez entregó varios kilos de heroína. ¿Lo sabías en ese momento? No hasta después del hecho. Porque es mejor así, ¿no es así, Connor? Reynolds hizo una pausa, los suaves ritmos de su voz ya calmaban al joven. Es mejor si no lo sabes.
El hombre al que recogió el coche, a su manera, es tan digno de confianza como usted. Entiendo por qué podrías enojarte con él, dado su desafortunado rostro, pero él es como tú. Un contratista de confianza y discreto. Los empleo a los dos, para su discreción. ¿Entiendes, Conner? Sí, señor. Bien. Creo que entiendes por qué ofrezco mucho más por esta entrega y por qué tiene que ser tarde en la noche y en las carreteras secundarias. Nuestro cliente esta vez tiene instrucciones específicas y no nos pagan para preguntarnos por qué. No nos pagan por fisgonear. Entiendo. A Conner le irritaba lo estúpido que había sonado, lo estúpido que había sido, entrando en pánico y llamando a Reynolds tarde en la noche. Yo sé que tú. Y sé que este es extraño, hijo. Hago. Espero que me crean cuando les digo que me incomoda tanto como a ustedes. Lo haría yo mismo, pero nadie es tan bueno como tú. Soy lo suficientemente inteligente como para saber cuándo confiar en los mejores. Gracias, Ren. No, Conner, gracias. Ahora, vuelve a la carretera. Cuando dejes el coche, el cliente tendrá sus propios hombres para hacerse cargo del paquete. Y luego puedes dormir y no tendrás que trabajar durante un año. Todo por una noche en coche. Ok. Lo tengo. Conner. Confío en que no lo harías, y perdóname si esto es un insulto, pero no abras el maletero, ¿de acuerdo? No ayudaría, el paquete está cerrado de todos modos. Y debe permanecer bloqueado porque el cliente lo quiere bloqueado. Por supuesto, Ren. Mira, lo siento mucho por llamar, supongo que me asusté mucho. Para nada. Eso es para lo que estoy aquí. Ahora, ponte en camino, Conner. Y llámame cuando esté listo. Reynolds colgó antes de que Conner pudiera responder y devolvió el auricular a la base. Con las llaves en la mano, Conner regresó al auto, conduciendo hacia adelante incluso cuando su nueva confianza se desvaneció a medida que se acercaba. El olor fantasma, más parecido a un recuerdo de un olor que a un olor real, regresó, algo dulce y corrupto. Mientras giraba la llave para arrancar el motor, el dolor suave en la parte posterior de su cabeza regresó, aumentando lentamente. Apretó los dientes y salió de la estación de servicio. El bosque nacional de Nataala se cerró alrededor de la carretera de 2 carriles, y la oscuridad se tragó la estación de servicio detrás de él. Conner trató de concentrarse en el destino, la ruta trazada, el cielo estrellado afuera. Cualquier cosa menos el maletero. Funcionó, durante unos minutos. La sangre de Conner estaba llena de cafeína y una pequeña dosis de una velocidad de alto grado, lo suficiente para mantenerlo despierto, pero aún así, después de media hora en la carretera oscura, sus ojos comenzaron a parpadear. Al principio, simplemente se sentían secos, y batió los ojos para humedecerlos. Pero comenzaron a permanecer cerrados por más tiempo, pareciendo quedarse en el cenit de cada parpadeo. Los neumáticos golpearon los reflectores amarillos de la línea central y, con una descarga enfermiza de adrenalina, se dio cuenta de que había estado a la deriva. Más adelante, los faros iluminaron un centenar de metros de carretera y detectaron reflectores para otros 100. Los puntos brillantes lo persiguieron frente a él como balas trazadoras, dejando atrás la carretera iluminada y marcando su camino hacia la oscuridad. Avanzaron en una curva hacia arriba, lo que indicaba una subida en la carretera antes de que pudiera verse. Conner se centró en los reflectores, dejándolos nadar a su lado como el suave goteo del agua. Observó cómo la línea fantasma de puntos brillantes se hundía y se elevaba con la carretera, y luego, con aturdida incredulidad, la vio girar hacia arriba, por encima de su línea de visión, girando hacia el cielo. Conner pensó de manera absurda en una subida brusca y se preguntó si el coche podría realizar una subida tan pronunciada. Entonces la línea azotó como una serpiente, golpeando el cielo nocturno, y su pie golpeó el freno con toda la fuerza que su terror pudo reunir. El coche se deslizó hacia la derecha y él corrigió, volviendo a la carretera y deteniéndose bruscamente. Desde el maletero se oyó un ruido sordo, y el corazón de Conner se aceleró. Más adelante, el camino era perfectamente plano, las luces reflectantes amarillas fijadas en la realidad. Con el coche ya parado, las tripas de Conner le cantaron que se fuera, que huyera a la relativa seguridad de los bosques oscuros. Sus manos se aferraron al volante, sin sangre en su intensidad.
Desde el maletero, llegó otro pequeño golpe, y el corazón de Connor pareció detenerse. Connor salió del coche antes de darse cuenta, las llaves tintinearon en su agarre. El miedo se había convertido ahora en algo así como una curiosidad maníaca. Si pudiera simplemente ver la cosa en el maletero, podría seguir adelante, podría comenzar a conducir, podría hacer otra línea y permanecer despierto el tiempo suficiente para tirar la maldita cosa y simplemente dormir. El maletero se abrió con engrasada eficiencia. El olor lo atrapó primero. Era el olor fantasma de antes, pero ahora se sentía empalagosamente real, adherido a sus fosas nasales. Carne pútrida. Perro muerto en la calurosa carretera de verano, barriga reventada y podredumbre de ojos nublados. Se atragantó, ahogándose con la intensidad. Cuando parpadeó las lágrimas de sus ojos, pudo ver lo que había dentro, pero no pudo entender al principio. Mantas de emergencia brillantes, plateadas por un lado y doradas por el otro, que reflejaban la escasa luz de los baúles, estaban envueltas sin apretar alrededor de un gran bulto del tamaño de un hombre. Las manos de Connor estaban retirando las láminas metálicas antes de que tuviera tiempo de pensar. El impulso de saber era casi doloroso, incluso cuando su mente gritaba lo que ya sabía. Llevaba un puto cadáver. Debajo de la primera capa brillante había una manta de lana del ejército, empapada de fluidos negros y aceitosos. El olor era aún más fuerte ahora. Connor debatió, brevemente, deteniéndose allí, pero extendió la mano y retiró la sábana ennegrecida, sintiendo los fluidos húmedos adherirse a sus delgados dedos. El cadáver estaba desnudo hasta la cintura y horriblemente desfigurado. Un brazo terminó en un muñón hecho jirones. Un inconfundible campo magullado y perforado, una herida de perdigón, modelaba el pecho gris y hundido. La cabeza estaba rajada y abierta, un trozo de cráneo del tamaño de una mano, coagulado y enmarañado con cabello gris cada vez más fino, yacía junto a él. Los dientes negros y podridos hicieron una mueca a través de un rictus helado de dolor. Un ojo oscuro y opaco lo miró fijamente. Alrededor del cuello, había un collar de cuero negro, ceñido contra la piel gris moteada. Lo que parecían cables metálicos de delicada filigrana, se curvaban a través del cuero, trazando un diseño similar a una placa de circuito. En el cierre había una pequeña caja de metal, donde los cables se unían y unían, rodeando una pequeña luz LED verde que parpadeaba rítmicamente. Connor se quedó mirando, incrédulo durante algún tiempo. El bosque silencioso lo rodeaba, y sus ojos se mantenían fijos en el cadáver, el vagabundo muerto con un collar eléctrico en el maletero. Quería estar enojado, sabía que debería estar aterrorizado, pero simplemente no tenía sentido, y no podía reunir una sola emoción, a pesar de los cientos que competían por la liberación. El dolor de cabeza latía con fuerza y lo sacó de su trance, donde se encontró mirando hacia el bosque. Cerró el maletero, después de envolver el cuerpo y limpiarse las manos. Se encontró de nuevo en el asiento del conductor, mirando hacia el camino llano, su respiración extrañamente tranquila. Estaba cansado de nuevo, y el miedo danzante sin nombre estaba lejos en la periferia. Ahora era sencillo. Tenía que entregar el coche. Eso era todo lo que había al respecto. Aceleró ahora, en contra de sus propias reglas e instintos, tomando los caminos boscosos con una velocidad imprudente. La música sonó fuerte para despertarlo. No funcionó. La niebla somnolienta parecía tirar de él con más fuerza ahora, y la regularidad del tic-tac de los árboles altos y el ritmo de la pintura reflectante blanca en la carretera marcaban un tatuaje de regularidad hipnótica. Pasó un tiempo antes de que se diera cuenta de que la radio ya no estaba encendida. Solo se oía el ruido blanco constante y adormecido del motor, el silbido de los neumáticos despegándose del asfalto. Y los golpes desde el maletero, un ritmo constante de impactos. Golpes agudos. Puños sobre metal. Connor cerró los ojos con fuerza y rechinó los dientes. El dolor de cabeza adquirió un nuevo tono, un repentino aumento y un escalofrío se extendió por todo su cuerpo. Apretó el acelerador como si pudiera alejarse físicamente del maletero y su carga, pero sintió que aceleraba con él, persiguiéndolo con igual intensidad. Cuando abrió los ojos, el corazón le subió a la garganta. El bosque se había ido. Estaba en una autopista de 4 carriles, pero el terreno le era extraño.
Resistió el impulso de detenerse en seco de nuevo, trató de sofocar el martilleo en su pecho, pero no pudo calmar la desesperación aterrorizada del animal. Todo estaba mal. A pesar de la carretera masiva, él era el único conductor en cualquier dirección. No había señales de tráfico. Sin marcadores de millas. Había perdido tiempo en el largo viaje antes, pero siempre mantenía el rumbo, saliendo del trance precisamente donde quería estar. Y nunca se había perdido. Conner conocía todos los senderos de caminos y bosques de 100 millas en todas direcciones. Pero no supo dónde estaba. El reloj del salpicadero proclamaba que había perdido unos pocos minutos. Había estado a una docena de millas de cualquier camino de este tamaño. No es justo, pensó, y luego lo repitió en voz alta. Su voz era entrecortada y fina. Protesta de un niño. Eso no es posible. El campo ininterrumpido de asfalto, plástico reflectante y pintura rodaba por debajo y por detrás. El baúl estaba ahora en silencio, pero aún persistía maligno detrás de él. Agarró el teléfono a su lado y lo abrió. Nada. Conner solo tenía un curso de acción que podía ver. Toma la primera salida, encuentra otra estación de servicio, reorienta, entrega el maldito auto. El pequeño hilo de esperanza, tejido por un plan tan sólido como pudo reunir, tiró de él, y empujó el pequeño sedán azul aún más fuerte. Juntos, conductor y pasajero se precipitaron por la carretera. Sintió una oleada de euforía, ya que más adelante, un letrero naranja rompió la monotonía de la autopista fantasma. Se resolvió en la penumbra a medida que se acercaba, con letras negras altas que decían trabajo en la carretera adelante. No era lo que había esperado, pero fue un cambio, y algo para romper el imposible vacío de la carretera desconocida. Más adelante, el carril izquierdo estaba bloqueado por una línea inclinada de conos de tráfico de color naranja brillante, empujando a Conner un carril más. La línea continuó, desapareciendo en la oscuridad. Conner se esforzó por ver las luces y escuchar el sonido de los vehículos de construcción, y el turno de noche añadía una nueva capa de alquitrán. Nada. La línea de conos viró de nuevo, bloqueando el siguiente carril. Conner se fusionó con él, sintiendo que sus esperanzas se filtraban en la oscuridad. La línea se movió de nuevo, obligándolo a tomar el carril de la extrema derecha. Finalmente, como comprendió que sería antes de que lo viera, los conos de tráfico de plástico bloquearon el último carril, y luego el arcén, una línea naranja brillante, que se dividía en dos y bloqueaba cualquier avance adicional. Conner desaceleró, sus instintos arraigados a obedecer todas las reglas de la carretera, gritando mientras trataban de procesar esta lógica contradicción. No le tomó mucho tiempo decidir. Sabía que no quería estar ahí fuera, solo e inmóvil, con la cosa en la parte de atrás. Lo que podría no estar muerto. Si estaba rodando, al menos estaba más cerca de terminar con todo. Encendió el motor, puso el coche en marcha y atravesó la línea de conos. Se plegaron bajo sus ruedas, se lanzaron por los aires y se iluminaron con el rojo de las luces de freno mientras rebotaban fuera de la carretera hacia la noche. Todo en la carrera de Conner se había centrado en no llamar la atención. No lo habían detenido desde que lo atraparon viajando con alegría a los 13 años con una guía telefónica debajo de su asiento y una lata atada a su pie para alcanzar los pedales. Había hecho una carrera de escapar de la atención, pero ahora se encontró deseando ver destellar luces azules y rojas detrás de él. No sabía cómo explicaría conducir en una zona de obras en la carretera, acelerar o el espantoso destrozo de carne en el maletero. No le importaba. Daría cualquier cosa por ver a otra persona. Si pudiera llegar a Reynolds, escuchar esa voz tranquilizadora. Más adelante, las 4 líneas punteadas de pintura reflectante se desvanecieron. Los 4 carriles se evaporaron en una llanura sin rasgos distintivos de suave alquitrán negro. Conner se sintió vacío, más allá del impacto. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos. Sin las líneas de la carretera, de repente sintió que se estaba desviándose de la carretera. Impulsivamente, giró bruscamente a la derecha. El suave campo de asfalto se extendía a la distancia de sus faros. Al diablo con esto. El sonido de su propia voz lo sorprendió, lo que le hizo dar un ligero salto y soltó el pie del pedal. El coche se detuvo. Abrió la puerta y salió a la llanura negra.
El dolor quebradizo en su cabeza estalló mientras lo hacía, pero sabía que si pudiera alejarse del auto, podría pensar con claridad. Eligió una dirección y comenzó a caminar. El cielo nocturno estaba sin estrellas, el horizonte sin rasgos distintivos. Miró detrás de él, una vez, y vio el charco de luz brillante donde todavía estaba el coche. Le palpitaba la cabeza y aceleró el paso, ahora trotando. El aire de la noche era limpio y dulce, y aunque el latido en su cabeza aún continuaba, se sintió refrescado por la libertad de estar sobre sus propios pies. Después de lo que le parecieron varios kilómetros, caminando a ciegas por el campo de asfalto, comenzó a preocuparse si Reynolds volvería a contratarlo. Una preocupación tan relativamente mundana, absurda en su situación actual, lo enganchó como un ancla. Estaba alucinando, se dio cuenta. Aunque no podía decir dónde sus sentidos se volvían poco fiables, sabía que esa era la única respuesta posible. Y tarde o temprano, se detendría. Y probablemente nunca volvería a trabajar como mensajero, probablemente habría arruinado el negocio de Reynolds con su extraño y rico cliente que pagó para que los cadáveres de los transeúntes fueran transportados a través de caminos apartados, pero ¿y qué? Con una risa seca, se dio cuenta de que Reynolds estaría mejor sin ese tipo de cliente, incluso si el anciano no lo veía así al principio, porque quién sabe lo que el cliente le preguntará a continuación. Y demonios, volvería a encontrar trabajo, incluso si tuviera que desarraigar y encontrar un nuevo patio trasero con el que familiarizarse, porque era el mejor maldito conductor que había. Más adelante, vio una luz, una pequeña desviación en la oscuridad, y comenzó a correr, una sonrisa se extendió por su rostro. A medida que se acercaba, la piel de la parte posterior de su cuello parecía hormiguear y el punto helado del dolor de cabeza se hizo más profundo. Sabía lo que estaba mirando, pero aún así no podía aceptarlo. Fue el sonido lo que lo hizo real. Primero oyó el motor, luego los otros sonidos, el chirrido de su teléfono móvil en el asiento delantero, el balido de la alarma de la puerta abierta del coche y, por fin, el golpeteo constante del maletero. No quería mirarlo, quería darse la vuelta y salir corriendo hacia la oscuridad para siempre, en lugar de enfrentarse al coche y su maldita carga malvada a unos pocos metros delante de él cuando debería estar a kilómetros de distancia. Escogió un pensamiento errante del torbellino confuso y desesperado de su mente. El teléfono seguía sonando. Se acercó más al coche, sintiendo su presencia como una espesa niebla, más negra que la oscuridad que lo rodeaba. Pareció ceder a su incursión, lo que le permitió apagar el motor y agarrar el teléfono. Abrió el teléfono y lo presionó contra su oído, tratando de ignorar los ruidos del maletero. «Hola», susurró en el auricular. «Conner». Era la voz de Reynolds, pero algo andaba mal. La dicción aguda y precisa, el tono suave, alguna cualidad indefinible se había ido. «Conner, escúchame». «Oh, Dios, Ren, creo que estoy en un montón de problemas». «¿Abriste el paquete?» «Joder, no, señor, pero no creo que eso importe». «Tienes que comprobarlo. Mientras siga bloqueado, nada más importa». «No creo que pueda mirar allí». «Creo que todavía está vivo». «Conner. Usted debe». Conner sintió que el calor aumentaba en él de nuevo, la ira paralizante por la absoluta injusticia de todo esto, y gritó sin palabras al cielo, antes de acercarse tembloroso a la parte trasera del auto. Deslizó la llave con los dedos, temblando incontrolablemente y abrió el maletero. El olor lo golpeó, pero había cambiado, la podredumbre había dado paso a un almizcle depredador que puso a Conner de punta. Las mantas plateadas fueron trituradas y apartadas. La cosa dentro era casi irreconocible. El brazo destrozado era ahora un miembro delgado y afilado, rosado y recién nacido con demasiados codos articulados. La herida de perdigones era casi invisible, y Conner observó con horror como uno de los pocos agujeros restantes arrojaba una pequeña bola de plomo antes de cerrarse a su alrededor. Ambos ojos miraron a Conner, uno encogido y reluciente, pero lleno de luz malévola. Sonrió, revelando no los dientes negros y podridos que recordaba, sino la sonrisa de un tiburón. Conner se encontró de espaldas, sin recordar haberse caído, alejándose débilmente del coche. El dolor de cabeza desapareció de repente y una confusa oleada de estímulos chocó contra la cabeza de playa de sus sentidos. Todavía estaba en el bosque.
El coche fue detenido a un lado de la carretera. En la repentina claridad indolora, las partes rotas de las últimas horas encajaron en su lugar. Recordó haber abierto el baúl la primera vez que vio el cuerpo. Recordó haberle quitado el collar al cadáver y arrojarlo al bosque. Recordó haberse preguntado por qué lo había hecho incluso cuando sus dedos se cerraron alrededor de él. Recordó haberlo olvidado. Recordó haberse preguntado por qué se había encontrado mirando hacia el bosque. Todavía no podía encontrar su equilibrio, solo podía alejarse del baúl abierto, la cosa ahora se encabritaba hacia arriba, recortada por la pálida luz de la única bombilla del baúl. Uno de los miembros demasiado largos con las articulaciones imposibles se deslizó hacia afuera, una araña emergiendo de un desagüe. El teléfono todavía estaba en su mano, y vio, sin ninguna sorpresa real, que todavía estaba buscando infructuosamente una conexión. Lo tiró, usando sus manos para incorporarse. Ahora estaba fuera, agachado y esperando. Sus ojos oscuros parpadearon a la luz de la luna. Conner se incorporó lentamente a pies inestables. La cosa lo reflejó, extendiéndose a su altura completa y horrible, los jirones ensangrentados de los pantalones se aferraron a su cuerpo pálido y ahora sin marcas. Degollado de su horrible cargamento, el pequeño coche parecía ahora un santuario, una esperanza, una libertad. Pero la cosa se interponía entre él y cualquier posibilidad de escapar. Se inclinó hacia él, los dientes de tiburón brillando con saliva. Conner se echó a reír, un sonido desesperado y lúgubre, sus extremidades se bloquearon por el miedo cuando se acercó a él, sus manos con patas de araña se enroscaron alrededor de sus brazos. Su toque era frío y los dedos nudosos se sentían como el apriete de los vicios. La cosa se rió con él. Mientras caminaba nerviosamente hacia las escaleras, mi manga rozó los barrotes oxidados de su jaula y, para mi absoluto horror, se despertó. Una voz frágil resonó en el rincón estancado. Esa antigua y fétida prisión que había permanecido intacta durante más de una década y nos mantenía a salvo del odio inimaginable que había dentro. Cuando sus palabras comenzaron a formarse, interrumpidas por ese horrible resuello, un sudor frío recorrió mi cuerpo. No debería haber pasado por aquí. Debería haberme quedado arriba. Papá, por favor. Déjame salir, solo por un minuto. Su voz era casi humana. Reprimiendo las lágrimas, decidí ignorarla. Esta no era mi hija. No enciendas las luces, me dije, y me alejé. A medida que la voz se hizo más fuerte, la jaula comenzó a traquetear, golpeando y raspando, profundizando esa familiar hendidura en la pared. ¿Cómo pudiste hacer esto, papá? Nunca me había llamado papá cuando estaba viva. Encendí un cigarrillo con manos temblorosas y subí las escaleras. Al girar la manija de la puerta del sótano, me detuve por un momento mientras la habitación se quedaba en silencio, y luego escuché algo que nunca había escuchado antes. El sonido de la jaula abriéndose. Mi compañera de cuarto le gusta la hechicería y esas cosas. Y estas no son lindas libélulas humanas con pétalos de flores para la ropa y dulces sonrisas. No sé ustedes, chicos, pero cuando pienso en hadas, me imagino algo como Tinkerbell. Esa no es la mierda con la que le gustaba a mi compañera de cuarto. Me di cuenta de que estaba rara cuando me mudé. Estaba anunciando un compañero de cuarto en Craigslist y dijo que necesitaría a alguien que fuera de mente abierta. Que estaba bien con gente extraña yendo y viniendo a todas horas. ¿Quién no haría preguntas sobre cosas que no los involucren? ¿Y quién estaría de acuerdo con compartir un baño? Sí, está bien, no es ideal. Pero no necesitaba un ideal, necesitaba ser habitable. Y honestamente, realmente no me importaba una mierda lo que hacía en su tiempo libre.
Demonios, podría haber estado cocinando metanfetamina en su habitación, siempre y cuando no me involucrara en sus tratos con las drogas, no me habría importado una mierda. Resulta que ella no vendía drogas. A menos que estuviera compartiendo marihuana con sus amigos indolentes o algo así. En cambio, ella estaba interesada en lo oculto. Cosas sobrenaturales. Teorías de conspiración. Ella cree en cualquier cosa y en todo. Está convencida de que ha visto a Pie Grande. Fue secuestrada por extraterrestres cuando tenía 10 años. No recibe vacunas porque el gobierno las usa para controlar la mente de las personas. Ese tipo de cosas. Es terrible para mí decir que me gusta un poco. Quiero decir, no nos equivoquemos aquí, está jodida en la cabeza. Pero en realidad es una muy buena compañera de cuarto. Paga sus facturas a tiempo, limpia lo que ensucia, me pregunta antes de tener sus extrañas reuniones y rituales y esas cosas. Siempre que compra comestibles, agarra mi barra de chocolate favorita para mí. Y al menos ella es interesante. Y antes de que discutas conmigo, Estela, ese es el nombre que mi compañera de cuarto eligió para ella, supongo, no vote, así que no es como si sus extrañas opiniones y creencias lastimaran a nadie más. Ella me dijo una vez que piensa que si ingresas a una cabina de votación, el gobierno te pondrá a dormir, incrustará tu piel con un chip que lee la mente y te devolverá a la sociedad y no tendrás ningún recuerdo de lo que sucedió. Y que le pasó a su mamá y por eso su mamá cree en la evolución. De todas formas. Así que la vida con Estella no fue terrible. Nos llevamos bien en su mayor parte. Y nos las arreglamos para vivir juntos durante 6 meses antes de que su rareza comenzara a ser un poco demasiado cercana para su comodidad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, una mañana me desperté con el moro creciendo en un anillo en nuestra sala de estar. En serio, era un anillo enorme. Nuestra sala de estar es bastante grande, especialmente porque Estela no cree en los muebles, por lo que está prácticamente vacía, excepto por sus extrañas velas por todas partes. Nunca me molestó, ya que de todos modos no uso mucho los espacios comunes. Pero el crecimiento de Mo en mi apartamento definitivamente no estaba bien. Estela, ¿qué diablos es esto? Yo pregunté. Estella estaba sentada en el borde, una montaña de libros a su lado. Vi algunos títulos de inmediato. Mitos de la gente de las hadas y otras criaturas, las artes mágicas. En sus manos tenía un libro de botánica, que era extremadamente peculiar en ese momento, pero no tanto en retrospectiva. Es un anillo de hadas. Al menos, lo será, dijo, con un pequeño ceño fruncido en sus pequeños labios, mientras se vertía sobre su libro. Reprimí las ganas de gritar. No sé qué es un anillo de hadas, pero estoy bastante segura de que no pertenece a nuestra maldita sala de estar. Si no lo sacas de aquí. Estela suspiró y dejó su libro. Pensé que dirías eso, dijo, metiendo la mano en la mochila negra a su lado y sacando un sobre ligeramente arrugado. Siempre llevaba ese bolso encima, y a menudo la veía sacar un sinnúmero de cosas raras de él. Entonces, puede comprender que dudé un poco en quitarle el sobre. Pero lo hice, lo abrí e inmediatamente mis nervios tensos se calmaron. $500 en efectivo le harán eso a una persona. Por las molestias, dijo, volviendo a su libro sin mirarme 2 veces. Y si tenemos problemas con el propietario, pagaré los daños. Sabía que nuestro arrendador no se molestaría en venir y verificar, de todos modos le importaba una mierda lo que hicieran los demás en esos apartamentos, así que estaba más que feliz de dejarlo pasar. Siempre y cuando esa mierda no empezara a crecer en mi habitación. Sin embargo, me pregunté de dónde sacó todo ese dinero. A Estela nunca le faltaba dinero, a pesar de que no tenía trabajo, al menos no que yo supiera. Me encogí de hombros y la dejé ir. Esa noche antes de irme a la cama, busqué en Google anillos de hadas. Solo leí unos 5 minutos antes de aburrirme y dejarlo. ¿Sabes cuánto se ha escrito sobre estas cosas? Demasiado. De todos modos, descubrí 2 cosas muy importantes. Primero, muchas culturas creen que los anillos de hadas son causados por hadas o duendes que bailan en círculo.
En segundo lugar, los mortales no deberían involucrarse en absoluto. No estaba preocupada. No solo no creía en las hadas, sino que también estaba bastante segura de que no podrías simplemente hacer tu propio anillo de hadas. Pensé que Stella perdería interés en él después de unas semanas, como siempre hacía con sus obsesiones aleatorias, y luego se desharía de él y la vida continuaría con normalidad. Sin embargo, antes de que eso tuviera la oportunidad de suceder, el anillo de hadas creció. Después de unos días, brotaron hongos. No te jodas, literalmente, los hongos crecían en mi sala de estar. Stella parecía encantada con este arreglo. Estaba bastante asqueada porque nuestra habitación estaba empezando a oler húmedo y mohoso y asqueroso. Tenía muchas ganas de tirar de esa alfombra y fregar toda esa mierda desagradable, pero me concentré en los $500 que estaba obteniendo por ser cooperativa y traté de disipar mi molestia. La emoción de Stella creció durante los siguientes días hasta que se extendió a las pocas conversaciones que tuvimos. Está casi listo. Estarán aquí pronto, puedo sentirlo, dijo una noche cuando estábamos tomando una cerveza. Ella estaba sentada en el medio del círculo mientras yo permanecía lejos de él. No por superstición, sino porque no me iba a acercar a esa cosa desagradable. ¿Estás seguro de que así es como funciona? Yo pregunté. Mi escepticismo debe haber sido obvio, porque su respuesta fue de este lado de indignación. He hecho mi investigación, Janice. Es como esa película, ¿no? Si lo construyes, ellos vendrán así. He hecho el anillo, no podrán resistirse a bailar sobre él. Así es como funciona. No estaba convencido, pero hay, diablos, ¿por qué no? De todos modos, no es real, así que ¿a quién le importa cómo cree que funciona? Entonces, ¿qué pasa después? Ella parecía confundida. Después de que aparezcan las hadas, dije. ¿Qué sucede? ¿Tú hablas con ellos? ¿Los atrapas? ¿Pedirles que te concedan un deseo? ¿Qué? Ella me miró con total desconcierto por un segundo, y luego se echó a reír. Dios, Janice, eres tan divertida a veces, dijo. Elegí no presionar el punto. En cambio, terminé mi cerveza y me fui a la cama. Las cosas se desarrollaron como esperaba durante la próxima semana. Stella estaba obsesionada con su anillo de hadas, hice un ciclo entre ignorarlo y complacerla. Con el tiempo, su interés empezó a desvanecerse y empezó a centrar su atención en otras cosas. Me di cuenta de que aparecían algunos libros sobre el diablo de Jersey por todo el apartamento, así que pensé que eso sería lo que afectaría mi vida a continuación. Me sentí como si estuviera viviendo en una especie de comedia. Y luego, hace 3 semanas, sucedió algo diferente. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana, mi sueño fue perturbado por un extraño resplandor azul que venía de debajo de mi puerta. Tropecé fuera de la cama, frotándome el sueño de los ojos mientras buscaba la fuente de luz. Tan pronto como entré a la sala de estar, casi me cegó la luz azul que asaltaba mis ojos. Me juré a mí mismo mientras me cubría la cara, tratando de que mis ojos se adaptaran. Finalmente, lo hicieron y pude contemplar la terrible vista que me esperaba. Stella. Desnuda. Bailando en el anillo de hadas. Su cuerpo se retorció y se sacudió, casi como si la estuvieran arrastrando. Tropezó pero no se cayó, dando vueltas y vueltas tan rápido que me mareó. Comencé a caminar hacia ella, confundida y algo inquieta. ¿Estaba tomando ácido o algo así? Casi volví a mi habitación y fingí que no había visto nada. Pero entonces la sangre me llamó la atención. Resumaba de pequeños cortes por todo su cuerpo. Un anillo de sangre tenía una costra alrededor de sus muñecas. Los cortes en su abdomen dieron como resultado riachuelos rojos que recorrían sus piernas. Finalmente, vi su rostro. Tenía los ojos fijos en mí y un escalofrío recorrió mi espalda. Su rostro estaba retorcido por la agonía, su boca una mueca, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Los mocos le salían por la nariz. Estaba jadeando por respirar, y estaba segura, tan segura de que la vi gritar. Excepto, no hubo sonido, nada en absoluto.
No podía oír el sonido de los coches que pasaban por la carretera, el sonido de sus pies sobre la alfombra, el sonido de su respiración. Era como si estuviera atrapada en el vacío. Pero, de nuevo, realmente no necesitaba escuchar lo que estaba gritando. Podía leerlo en sus labios como si las palabras hubieran sido impresas allí. Ayúdame, 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 ayúdame. Mi cuerpo respondió a su súplica silenciosa y me abalancé sobre ella, con la mano extendida, con la intención de arrancarla del círculo. Pero en ese momento, ella desapareció. Desapareció frente a mis ojos como si nunca hubiera estado allí. Tropecé y caí de rodillas, justo afuera del anillo de hongos azules brillantes que salpicaban el piso. Lentamente, ante mis ojos, el resplandor se desvaneció hasta que me quedé sola en la oscuridad. Solo yo, el silencio y el conocimiento de que Stella no volvería. Llamé a la policía, por supuesto. Eso es lo que haces, ¿verdad? Nunca antes había estado en una situación como esa. Sabía que no podía decirles lo que vi. Así que les dije que cuando me desperté, ella se había ido, y eso era raro para ella. Que estaba preocupado de que algo hubiera pasado. Me mantuve alejada de la sala de estar. Quería salir de allí lo más rápido humanamente posible, así que reservé una habitación de hotel hasta que logré encontrar otro lugar. Me importaba una mierda romper el contrato de arrendamiento o perder el depósito de seguridad del apartamento. Solo quería salir. Conseguí un lugar bastante rápido, un verdadero basurero de un apartamento tipo estudio, pero es asequible, y me armé de valor para volver a nuestro apartamento, empacar mis pocas cosas e irme. Cuando abrí la puerta, Dios, no importa cuánto tiempo viva, nunca olvidaré esto. Cuando abrí la puerta, ella estaba allí. Acostada allí, en medio del anillo de hadas. Los cortes se habían convertido en surcos permanentes en su cuerpo. Estaba más delgada que antes, como si alguien le hubiera chupado la carne, tensó su piel hasta que estaba dura y curtida. De hecho, casi parecía como si hubiera sido momificada. Sus ojos se habían ido. Sus dientes habían desaparecido. Su boca todavía estaba abierta, todavía gritando para que alguien la ayudara. Y mientras miraba el cuerpo, juro por Dios que escuché una leve risita proveniente de algún lugar del apartamento. Mi hermano se mudó de la casa en 2002 una vez que consiguió su trabajo como técnico en computación, y recientemente desapareció. Cuando fui a su casa, estaba cerrada con llave, con 3 hojas de papel de impresora pegadas a la puerta principal. Un día, mientras volvía a casa del trabajo, me di cuenta de que alguien había dejado su computadora portátil gris lisa y dañada en el medio de la entrada de mi casa. Salí de mi coche para examinarlo más detenidamente. La pantalla LCD definitivamente mostró signos de daños relacionados con el usuario. Había un gran agujero en el lado izquierdo de la pantalla que parecía encajar perfectamente con un destornillador Phillips estándar. Había una cámara web encima de la pantalla y también fue destruida con lo que parecía el mismo destornillador. Aparte de eso, todo lo demás en la computadora mostró signos menores de desgaste. Casi todas las teclas del teclado se desvanecieron, pero no hasta el punto de que la computadora portátil pueda considerarse inutilizable. Miré la parte posterior de la pantalla para averiguar qué marca es, pero no pude encontrar nada. Miré toda la carcasa de la computadora portátil, pero no había ningún texto o logotipo que indicara de qué marca era. De hecho, no había ninguna etiqueta de garantía, ni una etiqueta de prueba de licencia en la parte inferior, ni ningún texto. Lo que fue aún más extraño fue el hecho de que los únicos puertos en la computadora portátil eran un puerto VGA para conectar una pantalla externa y un puerto USB. ¿Cuánto tiempo podría haber funcionado esta computadora portátil sin un puerto de carga para recargar la batería? Debe haber sido una computadora portátil de muy baja gama en la que tuvo que quitar la batería y colocarla en su propia base de carga. Sin embargo, ¿por qué tenía una cámara web? Curioso en cuanto a lo que había en la computadora portátil, entré corriendo a mi sótano donde estaba almacenada mi vieja computadora de escritorio.
La razón por la que estaba allí fue porque olvidé llevar ese gigante al Sarkhan local para reciclarlo. Lo habría estado usando como mi computador habitual, pero tarda 5 o 6 horas en arrancar por completo porque el sistema siempre pasa por el modo de recuperación cada vez que lo inicia, y el procesador es demasiado lento para recuperar todo en los 5 discos duros de 100 gigabits que tenía instalado. Un procesador Pentium de 120 MHz no te lleva muy lejos. Quité el viejo monitor LG CRT del escritorio y lo conecté a la computadora portátil. Fui a presionar el botón de encendido cuando me detuve. No hay forma de que esto funcione, la batería ya debe estar agotada. Busqué alrededor del sótano para encontrar mi probador de voltaje de batería e inmediatamente saqué la batería de la computadora portátil y verifiqué el voltaje. He aquí, no tenía ningún cargo. Bueno, pensé, sería mejor dejarlo y llevarlo todo a Sarkhan mañana por la mañana. Con eso, desconecté la pantalla de la computadora portátil, la volví a colocar en el escritorio y simplemente dejé todo abajo. Después de salir del sótano, fui a ver la televisión durante unas 3 horas antes de acostarme. De repente me despertó de mi profundo sueño el sonido del tintineo de inicio de Windows 2000 y me caí de la cama. Era tan ensordecedor que juré que alguien sostenía un par de parlantes junto a mis oídos. Me levanté aturdido y me tomó un par de minutos descubrir cuál era el sonido. El escritorio. Debo haber golpeado accidentalmente el interruptor de encendido mientras intentaba cambiar de monitor. Me dirigí al sótano, pero me quedé paralizado en medio de los escalones. Acabo de recordar que no había forma de que mi computadora pudiera iniciarse, porque tengo Windows 95 instalado en mi escritorio. Estaba reacio a bajar los escalones después de eso, pero mi sentido común comenzó a hacer efecto y pensé que debía estar confundiendo mi sistema operativo. Cuando bajé, me sorprendió ver que mi escritorio no estaba encendido. De hecho, recordé que ni siquiera estaba enchufado. Sin embargo, tenía que asegurarme de ello. Revisé detrás del escritorio. Todo lo demás estaba enchufado, excepto la energía. No había absolutamente ninguna posibilidad de que la computadora portátil se encendiera, era imposible. Quité la batería de la computadora portátil nuevamente y volví a verificar el voltaje. Esta vez, no pude conseguir un número directo. El probador de voltaje se estaba volviendo loco. Volví a insertar la batería y presioné el botón de encendido de la computadora portátil. Algunas luces indicadoras parpadearon, lo que significa que la computadora definitivamente se inició, excepto que esta vez el tintineo de inicio no se reprodujo en absoluto. Necesitaba ver qué estaba pasando aquí. Conecté el monitor CRT de nuevo a la computadora portátil. Y lo que vi era un escritorio con 3 iconos en la esquina. La barra de tareas estaba vacía y no había ningún botón de menú inicio. El empapelado era negro. ¿Por qué alguien haría esto en su escritorio? Cualquiera podía eliminar todos los iconos, pero tenían que ser piratas informáticos bastante hábiles para eliminar el botón del menú inicio. De los 3 iconos, uno era una carpeta de juegos, otro era una carpeta de vídeos, y el último era el programa de símbolo del sistema de DOS. Quizás era la computadora portátil de un niño. Al hacer clic en la carpeta juegos confirmó mis sospechas. Una niña pequeña debe haber tenido esta computadora portátil. Sentí algo de remordimiento por la pobre chica porque solo había un juego en la carpeta. El nombre del programa era Princess.exe. Hice clic en él solo para ver cómo era el juego. Apareció una pantalla de título completamente animada, con varias princesas genéricas de cuento de hadas girando por la pantalla, y luego el logotipo voló hacia abajo con un montón de palomas brillantes sosteniéndolo. El juego se llamaba Princess Creator. Hazte hermosa. Ah, entonces debe haber sido uno de esos juegos de bajo presupuesto de poner archivos PNG de varias prendas en una foto tuya. Tenía razón, cuando apareció el menú me dieron la opción de vestirme o ver fotos bonitas. Quería ver cómo era la chica, así que hice clic en la segunda opción. No tenía que tener más de 5 años y además se veía muy linda. Ella era de origen mexicano o español. Llevaba un vestido blanco algo andrajoso con pequeños volantes rojos alrededor de las mangas y el cuello. Tenía pequeñas rosas. Sonreí, ya que parecía que se había divertido mucho poniéndose una tiara virtual en la cabeza. Sin embargo, al ojear las fotos, aproximadamente a la mitad, había imágenes de una habitación con nada más que una cama adentro. Ella debe haber estado esquivando la cámara por el placer de hacerlo, supongo. Después de eso, sentí que había visto suficiente con ese programa, y también podría ir a ver los otros 2 archivos en la computadora portátil. Decidí ir al símbolo del sistema para ver si podía ubicar otros archivos en el disco duro.
Simplemente tengo una línea sin letra de unidad. Está bien, esto es realmente extraño, pensé. Escribí en el cuadro de comando iniciar C2 para ver si podía abrir el directorio que quería explorar. Presioné Enter, y 2 simplemente respondió con iniciar. No se reconoce como un comando interno o externo, programa operable o archivo por lotes. Después de unos segundos, el programa se bloqueó y me devolvió al escritorio, así que supongo que lo último que hay que ver son los vídeos. Hice doble clic en la carpeta, y la pantalla se volvió negra. Pensé que se había estrellado, pero noté que había un pequeño parpadeando en la esquina superior izquierda. De repente, el texto Starts. Vídeos /invertida 001 parpadeó brevemente, luego apareció un video en pantalla completa. Era la chica de nuevo. Esta vez, ella estaba sonriendo, rebotando ligeramente de emoción. Su felicidad hizo que mi corazón se sintiera cálido. Supongo que debe haberse grabado a sí misma jugando al juego de disfraces con la cámara web. Al principio, simplemente estaba moviendo el dedo por el panel de seguimiento, haciendo clic y luego riendo con entusiasmo por un momento. Debe haberse estado riendo de las cosas que se puso en el juego. Después de unos 2 minutos más o menos, la pantalla se oscurecía durante una fracción de segundo y luego volvía a la chica que jugaba. Esta vez, sin embargo, estaba vestida de manera diferente, con una simple camiseta rosa con las palabras chica. Cosido con purpurina. Supuse que el juego la grababa cada vez que lo iniciaba, sin que ella lo supiera. Eso me hizo sentir un poco incómodo, quiero decir, ¿por qué alguien programaría un juego para hacer eso? Como sea, supuse que iba a hacer lo mismo una y otra vez con el video, así que también podría apagar la computadora. Alargué la mano y presioné el botón de encendido, y... no se apagó esta vez. El video continuó reproduciéndose y vi que la niña esta vez vestía una camiseta sin mangas naranjas sin nada en ella. Ella estaba sonriendo y riendo como de costumbre, y pensé que tal vez podría apagar la computadora después de que el video estuviera terminado. No podría ser tanto tiempo. El video pareció alargarse, con más cortes de ella jugando el juego con un atuendo diferente, y comencé a quedarme dormido. Sin embargo, después del siguiente corte en el video, la niña solo estaba mirando a la cámara con una expresión inexpresiva en su rostro. Preguntándome qué diablos estaba pasando, me interesé de nuevo en el video. Este no me hizo sonreír. Me inquietaba muchísimo verla sin su habitual cara sonriente. Estaba oscuro en la habitación, pero había una luz de escritorio encendida a un lado. Llevaba una especie de ropa de dormir. ¿Qué iba a hacer ella? Se sentó allí por un minuto con esa expresión en blanco, como si no estuviera pensando en absoluto. Empecé a ponerme realmente tenso, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Se inclinó y tomó una sierra de mano del lado izquierdo de donde estaba sentada. Lo sostuvo frente a ella, mostrándolo a la cámara. Luego, colocó la hoja dentada a un lado de su mejilla. Me encogí ante lo que estaba viendo. Lentamente, comenzó a cortarse la mejilla derecha. La sangre le caía por el cuello mientras lo hacía. Lentamente, el lado de sus dientes comenzó a mostrarse después de unos 10 segundos. A medida que la sierra descendió sobre su rostro, más dientes comenzaron a aparecer en el costado. La sangre cubría casi todo el lado derecho de su rostro. Finalmente llegó a la parte inferior del hueso de la mandíbula y también cortó un trozo diminuto. Su mejilla cayó al suelo con un pequeño ruido sordo, puso la sierra en su regazo y continuó mirando a la cámara, sin emociones. No pude soportar mucho más de esto y arranqué la batería de la computadora portátil, pero el video continuó reproduciéndose. Luego, comenzó el siguiente corte. La niña gritó de dolor extremo. Casi me caigo de mi asiento, era tan ruidoso. Ella gritó y se llevó las manos a la mejilla ahora ausente. Ella continuó gritando de agonía durante unos 10 segundos, luego se escuchó un golpe a un lado. Era una mujer que gritaba en un idioma que no entendía. Golpeaba la puerta, pero no la abría. La chica debe haberlo cerrado con llave. Traté de desconectar el monitor de la computadora portátil pero estaba atascado. No quería ver qué sucedió después. Los gritos continuaron hasta el siguiente corte. Estaba de nuevo en su estado sin emociones otra vez, pero aún le faltaba la mejilla. La mujer de la puerta seguía gritando y golpeando. Debe haber sido su madre. Luego, la niña levantó la sierra hasta su hombro derecho y comenzó a cortar tan lentamente como la última vez. Me atraganté al ver esto. Fue un holocausto de maldad. La sangre comenzó a fluir en todas direcciones. Los gritos detrás de la puerta se silenciaron.
Supuse que la otra mujer estaba tratando de conseguir que alguien la ayudara, ya fuera el padre o el hermano o lo que fuera. Cuando golpeó el hueso, se escuchó un terrible chirrido. Me tapé los oídos, pero aún podía escucharlo vívidamente a través de mis manos. Noté que una parte de su músculo se atascó en uno de los dientes de acero de la sierra. Este corte terminó mucho más rápido que antes, y el siguiente corte fue lo mismo excepto que el color de su cara se estaba desvaneciendo, y sus gritos llenos de dolor se debilitaron rápidamente. Su ropa estaba completamente roja con sangre en el lado derecho. Luego, volvió a quedarse sin emociones. ¡Oh Dios! ¿Qué va a cortar a continuación? La madre regresó con lo que sonaba como otras dos personas, y todos gritaban en el mismo idioma que antes. Levantó la sierra y comenzó a cortarse el lado derecho de la cabeza. Sonaron fuertes golpes en la puerta. Estaban tratando de derribarlo. Continuó su camino hacia abajo, con sangre yendo en todo tipo de direcciones. Los golpes todavía se repetían en la puerta. Estaba mayormente confundido en cuanto a cómo siguió, incluso después de que pasó por su cerebro con la sierra. Su ojo derecho rodó hacia la parte posterior de su cabeza. La sangre comenzó a gotear. Finalmente llegó a la parte superior de la boca, donde se abrió camino a través de huesos y dientes. Fue el peor sonido que he escuchado en toda mi vida. Todavía lo escucho en la parte de atrás de mi cabeza algunos días. Los ruidos sordos continuaron, y en el fondo de mi mente esperaba que no pudieran derribar la puerta para no tener que ver un espectáculo tan horrible. Finalmente lo logró, y con eso, el lado derecho de su cabeza cayó al lado de su cuello, sostenido solo por un trozo de piel. Recuerdo el sonido escalofriante de su mandíbula desquiciada cuando la fuerza de la mitad superior de la cabeza la tiró violentamente. Dejó la sierra a su lado. El corte terminó, y en el siguiente corte, simplemente cayó boca abajo sobre el escritorio. La mitad de su cerebro cayó sobre el escritorio por el impacto, y su ojo se salió de su órbita. La sangre se acumuló en el escritorio. Las personas que intentaban derribar la puerta finalmente lograron entrar y estaban histéricas por lo que vieron. Su hija estaba hecha pedazos. La madre vomitó y salió corriendo de la habitación. El padre corrió hacia la hija, volvió a juntar su cabeza y lloró, sosteniendo su cabeza a un lado de la de él. El otro hombre, presumiblemente el hermano mayor de la niña, simplemente miró con horror lo que vio. La horrible automutilación terminó con ese corte, y la pantalla regresó a la habitación vacía con la cama. Con un suspiro de alivio porque había terminado, me senté allí, respirando con dificultad y sudando. No me di cuenta de que la habitación estaba tan caliente hasta ahora. Tenía tantas preguntas que hacer. ¿Cómo fue posible todo esto? Me asustó, pasé unos buenos 30 minutos sentado en la silla y, finalmente, tuve el valor de levantarme. Volví a mirar la computadora portátil, por lo que esperaba que fuera la última vez. La habitación con la cama brillaba en la pantalla. Luego, pasó a otra cosa. Fue un corte de mi cara, en el sótano, usando la computadora portátil.